nos dan la ecuación de una superficie z igual a y cuadrado partido x y hay que saber qué forma tiene, ¿no? Bueno, pues para ello representamos los ejes cartesianos. Tenemos, por ejemplo, el eje x, el eje y vamos a poner el eje z. Bueno, esos son los tres ejes en el espacio y si le damos a x valor 0, y cuadrado entre 0 es infinito, con lo cual, como está dividiendo o multiplicando, si lo pasamos para aquí, debemos eludir el valor 0. Para que desaparezca x debemos darle valor 1, x igual a 1. Para que desaparezca z debemos darle valor 1, e igual. O sea que en realidad cuando está multiplicando o dividiendo, estos son los parámetros, estos son los números que debemos utilizar en las variables, mientras que si está sumando, si por ejemplo fuera x cuadrado más, para hacer desaparecer esta variable, pues le damos valor 0, como venimos haciendo en casi todas las superficies, pero en este caso es distinto, porque si queremos que desaparezca x, si x vale 1, pues nos queda esta parábola, ¿no? Recordamos que si una variable es lineal, la otra cuadrática es una parábola, ¿no? Entonces cuando x vale 1 tenemos una parábola, z es igual a y cuadrado, ¿no? Cuando z vale 1, pues x igual a y cuadrado, tenemos otra parábola, ¿no? Y por último, cuando y vale 1, pues z igual a 1 partido x es una hipérbola, ¿no? En todos los casos son ecuaciones cuadráticas, ya que z por x se suman los exponentes, ¿no? O sea que sería z elevado a 1, x elevado a 1, y tenemos entonces que sería 1 más 1, 2, también cuadrática. Bueno, tenemos entonces ya estas curvas, decíamos parábola, cuadrática y lineal, lo mismo, parábola, parábola, y en este caso hipérbola, ¿no? Bueno, pues en eso ya podemos representar, por ejemplo, cuando z es igual a 1, vamos a empezar cuando z es igual a 1, estamos en un plano, o sea, el plano xy altura 1, o sea que será por aquí. Eso será el caso de z igual a 1, y decíamos que era una parábola, ¿no? O sea que tendremos que por aquí habrá una parábola. Vale, bueno, tenemos que cuando vamos a, decimos que esto era igual a 1, entonces tenemos x igual a y al cuadrado, vamos a tabularla. Entonces tenemos x e y. Cuando x vale, por ejemplo, vamos a darle a y valor 2, cuando y vale 2, vemos que 2 por 2, 4, x vale 4. Cuando y vale 1, x vale 1. Cuando y vale 0, x también. O sea que estos son los parámetros de esa parábola, ¿no? Entonces tenemos para x igual a 4, 1, 2, 3, 4, tenemos que y vale 2, 1, 2. O sea que tenemos aquí este punto. Mientras que lo mismo cuando, por ejemplo, cuando y vale menos 2 al cuadrado es 4. Entonces también tendremos aquí otro punto. Bueno, pues ahí tenemos dos puntos de la parábola que corresponden en el dibujo, bueno, correspondería a este aquí, si lo ponemos bien, así. O sea que tenemos aquí una parábola y cuando x vale 2 y menos 2, pues tenemos que, cuando y vale 2 y menos 2, tenemos que x vale 4 en los dos casos, ¿no? O sea que vendría a parar aquí. O sea que en realidad es si consideramos que es una superficie, sería este cilindro parabólico, ¿no? Vale. Bueno, lo que pasa que la superficie tiene varias curvas, entonces podemos considerar que la intersección de estas superficies nos va a generar la superficie esta, ¿no? Pero en principio el cilindro parabólico no tiene nada que ver con esta superficie. Simplemente lo único que vimos es que realmente hay una parábola que va a seguir esta dirección y esa parábola pertenece a esa superficie, ¿no? Bueno, si le damos otros valores, por ejemplo, cuando z es igual a 1, cuando z es igual a 2, a 3, a 4, pues bueno, al darle aquí valores mayores veremos que la parábola se va haciendo más
más... Todas las parábolas son iguales, pero ahora digo, bueno, y si son iguales, ¿por qué esta se abre más? Pues igual que una circunferencia, esta circunferencia es igual que esta de forma, pero de tamaño son distintas. Entonces, si nos acercamos aquí, este trozo puede ser igual que este. Bueno, en las parábolas pasa igual. Todas tienen la misma forma, aunque puedan tener distinto tamaño, o sea que son semejantes, se dice, o proporcionales. Eso quiere decir que si cogemos un trozo de una parábola pequeña, pues será igual que este trozo, ¿no? Entonces, por tanto, podemos decir que aunque sean iguales, esta parábola que se abre más, porque decíamos cuando z vale 2, entonces tenemos aquí 2 igual a esto, será una parábola más abierta, ¿no? Y esto se va, según damos valores mayores a z, esto se va abriendo cada vez más, ¿no? Bueno, pues ya sabemos las distintas secciones de esa superficie según le damos a z positivo, ¿no? Si le damos, por ejemplo, a z valor negativo, imaginemos que esto vale menos 2, o menos 3, o menos 4. Bueno, pues realmente, si esto vale menos 2, pues tenemos menos 2 por x es igual a y al cuadrado, ¿no? Bueno, pues esto es otra parábola también, pero si le damos valores, veremos que esta parábola, pues la cera cóncava, pues según esta dirección, bueno, pues ahora será hacia la otra dirección, o sea que la parábola que cada vez se estrecha más según nos acercamos hacia aquí abajo, pues aquí por debajo de z va a pasar lo contrario, o sea cada vez se va a abrir más, ¿no? Bueno, la verdad que con este elemento pues ya sabemos más o menos qué forma va a tener, no haría falta hacer más. Pues ya vemos que todas las secciones en z son todas parábolas cada vez más abiertas y cada vez nos acercamos al plano x y cada vez más cerradas hasta que llega a convertirse, cuando z vale 0, decíamos que aquí lógicamente esto desaparecía, ¿no? Pero esto tiende a ser una línea, o sea que la posición límite de esa parábola tan afilada, cada vez más afilada, es que cuando llega a x, sin tocarlo, llega a ser una línea, ¿no? Bueno, pues esa sería la solución final. O sea que a z le daríamos un valor 0,0007 y tenemos ya prácticamente una línea, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que son un conjunto de parábolas que se van cerrando hasta que llegan a este eje. Y luego le pasa lo contrario. Aquí está cerrada y se va abriendo, ¿no? Bueno, eso cuando z vale... como empezamos con z igual a 1. Ahora bien, en el caso de x igual a 1, pues tenemos que la ecuación x igual a 1, pues tenemos que z es igual a y al cuadrado, ¿no? Bueno, podemos darle distintos valores también y pues será una curva que viene por aquí, según... O sea, z igual a y al cuadrado, pues será una curva como esta, así. Lógicamente, si fuera una superficie, pues sería un paraboloide que sigue esta dirección, ¿no? Algo como esto, así. O sea, este paraboloide es en realidad el paraboloide de ecuación, pues z igual a y al cuadrado. Pero, como sabemos, es cuando este paraboloide... bueno, no es un paraboloide, es un cilindro parabólico, ¿no? Cuando este cilindro parabólico corta aquí es cuando realmente tenemos aquí la sección parabólica, ¿no? O sea que según le damos valores mayores a x, por ejemplo, cuando x vale 2, x vale 3, x vale 4, pues los cilindros se van abriendo. O sea que x igual a 2 pues será un paraboloide más abierto. X igual a 4 será otro todavía más abierto que vendrá por aquí. Eso quiere decir que todas estas parábolas que se van abriendo, pues realmente según le damos esos valores, pues aquí tendremos estas secciones, ¿no? Entonces ya podríamos decir, bueno, evidentemente la parábola aquí se afila, pero según nos vamos aproximando por estos puntos, la parábola cada vez se va haciendo más abierta, ¿no? O sea que aquí estas secciones serían parábolas cada vez más abiertas. O sea que ya sabemos también las secciones y lo mismo aquí abajo. Aquí tendríamos una parábola muy cerrada, otra que se va abriendo cada vez más, otra cada vez más abierta, más abierta, más abierta. O sea que por aquí se va abriendo y aquí se va cerrando, ¿no? Bueno, pues ya nos hacemos una idea que todas las secciones de esta superficie que siguen planos paralelos a z y van a provocar estas parábolas cada vez
más abiertas, ¿no? Y lo mismo por aquí, hasta llegar al eje Z, que se convierte en una línea, es la posición límite de la superficie, ¿no? Bueno, pues tenemos entonces por Z, ya sabemos que esas parábolas llegan a afilarse hasta que decimos que es una parábola degenerada, cuando se transforma en línea, ¿no? Bueno, por último nos faltaría pensar en todos los planos que son paralelos a ZX, ¿no? Cuando, por ejemplo, y vale 1, y vale 2, entonces decíamos que esto era una hipérbola, ¿no? Si le damos valores a Z, pues vamos obteniendo valores en Y y vemos que saldrá una hipérbola, ¿no? Una curva que tiene dos ramas y que en una dirección, estas dos ramas son las asíntotas, ¿no? Quiere decir que las dos ramas son tangentes en el infinito, ¿no? O sea que iría hacia el infinito y luego vuelve por aquí detrás. Vaya hacia el infinito y vuelve del infinito por aquí, ¿no? Bueno, pues esa es una hipérbola. Eso quiere decir que cuando y vale 1, vale 2, vale 3, obtenemos distintas hipérbolas. Y ni que decir tiene que esas hipérbolas, pues lógicamente, según se van acercando aquí, estas hipérbolas, pues son distintas de estas, ¿no? Cada vez se van haciendo más suaves, ¿no? Según nos alejamos, ¿no? Ahora bien, si nos acercamos aquí hacia el eje X, cada vez se van haciendo más afiladas. La posición límite de una hipérbola, por ejemplo, una hipérbola es una curva, no es como la parábola, que tiene esta forma y se redondea, no tiene asíntotas la parábola, pero la hipérbola sí que tiene asíntotas. Y por tanto, es una curva que ya parece que se convierte en línea recta a partir de cierto punto, ¿no? Porque en realidad la asíntota es la tangente en el infinito, ¿no? Esta la podemos ver en la práctica, la parábola en los faros de los coches, por ejemplo, ya que desde el foco los rayos salen siempre en la misma dirección, ¿no? Cuando rebotan sobre la superficie en paraboloide, ¿no? Pero esta la podemos ver, por ejemplo, en casa, en los focos que tenemos en casa en el techo, que tienen el dibujo transparente en el medio. Pues este dibujo, cuando tenemos aquí el foco de luz, el cono es tal que provoca aquí curvas hiperbólicas, ¿no? O también en una lámpara en casa, la lámpara de pantalla, ¿no? Cuando se proyecta sobre la pared, pues también vemos aquí una curva hiperbólica y aquí otra, ¿no? Lo mismo aquí abajo, otra hipérbola, ¿no? Y aquí otra. Bueno, pues ahí tenemos ejemplos de estas dos curvas, ¿no? En el caso este de la hipérbola, todas las secciones que se aproximan hacia el plano ZX, pues eran ramas hiperbólicas que según se acercan unas a otras cada vez se van afilando más, ¿no? Y en el momento en que se acerquen mucho, pues las dos ramas ya tienden a ser dos rectas, ¿no? Que es la hipérbola degenerada, o sea que será esta recta y esta, ¿no? O sea que lo que tenía aquí dos asíntotas, ahora cuando los vértices ya coinciden en uno solo, se transforman en dos líneas rectas y tenemos la hipérbola degenerada, ¿no? Bueno, pues hecha ya esta introducción y ya a partir de las trazas, que realmente no son las trazas, jugamos con lo que queda cerca de los ejes, ¿no? Y bueno, vimos que esas curvas en los tres casos que producen planos próximos a z igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, ¿no? Entonces, según eso ya podríamos dibujar la superficie. Entonces, la podemos acotar, decir, bueno, pues vamos a hacer el límite aquí, imaginamos que llega hasta aquí, y aquí abajo exactamente igual. El límite llega, por ejemplo, hasta ahí, por allí detrás. De manera que esta es una línea recta y la superficie viene por aquí. Y allí debajo también queda la parábola, tiene aquí el vértice, la parábola viene por aquí, y esa es la curva, ¿no? O sea que bajo otro punto de vista, para que se vea más claro, pues sería una parábola. Aquí en el borde, aquí tenemos una línea recta, mientras que ahora aquí tenemos una línea recta para este eje, ¿no? Corresponde aquí al eje focal de la parábola. Y ahora esto, pues aquí pues también tendremos una parábola, vamos a poner aquí este punto, aquí otra parábola, y ahora esta parábola decíamos que cada vez se afilaba más hasta llegar aquí abajo, que ya se transforma ahí en ese punto en una línea recta, ¿no? O sea que las parábolas aquí cada vez más afiladas. Entonces esta es la superficie y del otro lado es su simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿no? Con lo cual tendríamos la parábola por allí detrás,
Y aquí esta parábola también subsimétrica, por allí detrás. Y ahora todas estas secciones parabólicas, pues por aquí igual, aquí muy afilada la parábola y cada vez menos afilada, cada vez más abierta. De manera que aquí tenemos la posición límite de la hipérbola degenerada transformada en un par de líneas rectas, ¿no? Las asíntotas se convierten en las curvas, ¿no? Mientras que las secciones paralelas al plano ZI teníamos que eran aquí las parábolas afiladas. Una parábola, otra que se va abriendo cada vez más, otra todavía más abierta, y lo mismo aquí. Aquí una parábola muy afilada, casi degenerada en recta, una parábola que se abre más, otra que se abre más, y cada vez más abiertas. Bueno, pues esa sería la superficie, ¿no? Mientras que, por último, teníamos las secciones hiperbólicas, que también teníamos aquí más suaves. Estamos en la hipérbola que tiene los vértices más separados, y según se aproximan los vértices, ahora se va afilando más la hipérbola, hasta convertirse en la hipérbola degenerada, de manera que ambos vértices coinciden. Bueno, pues ahí tenemos ya la superficie al completo, ¿no? Aquí podríamos marcar también a tinta para que se viera más claro, con las distintas secciones parabólicas, cada vez más afiladas. Y aquí abajo igual también, la parábola muy afilada y cada vez más redonda, bueno, más suave. Dejando aquí la sección parabólica en este plano horizontal, igual que este. Y luego, por último, esas secciones hiperbólicas que se van afilando cada vez más, hasta llegar a convertirse en las asíntotas, ¿no? Pues sería esta hipérbola, ahora esta hipérbola, ahora esta, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la superficie en cuestión, ¿no? Por último, para que se perciba más en 3D, pues podemos darle un poco de sombra. Entonces pensar que esto, por ejemplo, por estar por el borde, por aquí más oscuro, también aquí, por ejemplo, y luego en el entrante igual, de manera que por tener curvatura vaya cogiendo un tono suave hacia arriba. Bueno, pues esa sería la superficie. Podemos darle con un difumino para que se perciba mejor. Entonces tendríamos aquí la superficie, el hueco, y aquí. O sea que vemos que realmente es una superficie que se va afilando, o sea, pese a ser aquí redonda, pues cada vez se afila más hasta convertirse en línea recta, ¿no? Y lo mismo le pasa aquí, o sea que es la simétrica respecto a este centro. Simétrico respecto a un centro quiere decir, si vemos esto así, o sea, tendríamos aquí una vista en alzado, ¿no? Pues vemos que realmente las secciones parabólicas están por aquí, y también estas secciones también son parabólicas, ¿no? Mientras que estas eran las hiperbólicas, ¿no? Cada vez más redondas, ¿no? Bueno, pues simétrico central quiere decir que este punto tiene su simétrico respecto al origen. El punto A se proyecta aquí a igual distancia a', y si cojo cualquier punto de la superficie, por ejemplo este, pues también a igual distancia tendrá aquí su simétrico. B tiene B', y así con todos, ¿no? Bueno, pues decíamos, viene por aquí, tiene ahí el hueco parabólico, remarcamos ahí el alto contraste, y lo mismo aquí y aquí. Y ahora ya fundimos aquí, ya que al tener curvatura perderá esa tonalidad poco a poco, ¿no? Como esto. Y aquí igual, ya que aquí irá ganando el oscuro, ¿no? Bueno, pues esa es la superficie bastante interesante, una superficie definida por esta ecuación: z igual a i² partido por x.